texto que ya os puse la última vez, en realidad son dos textos, pero que nos sitúan en esta segunda parte que quiere abordar una cuestión que el primer anuncio también tiene que entrar, y es en la pastoral ordinaria. ¿Cómo se injerta, cómo se casa el primer anuncio con la catequesis de primera comunión? ¿Cómo se casa la catequesis de confirmación con el primer anuncio? Bueno, esto es lo que vamos a afrontar ahora, teniendo en cuenta esto que nos dicen los obispos, que a mí me gusta mucho este texto del último documento de 2023, el Dios fiel mantiene su alianza. Dice: el esfuerzo realizado en las últimas décadas en la catequesis de iniciación cristiana ha sido extraordinario. También ha sido importante el trabajo de la Conferencia Episcopal Española con documentos sobre la materia y la redacción de los catecismos. Pero hemos de reconocer graves dificultades y escaso fruto en la incorporación de quienes han recibido los sacramentos de iniciación cristiana a la vida ordinaria de la Iglesia. Eso es un juicio absolutamente certero, ¿no? Y dice: ¿por qué? ¿Por qué no hemos sido capaces de transmitir la fe a través de la catequesis de iniciación cristiana? Hemos transmitido muchas cosas, pero no hemos transmitido la fe, porque la fe lo que hace es que continúes, que te entusiasmes, que quieras seguir creciendo en la comunidad cristiana. Y como eso no ha pasado, ¿por qué ha pasado? Y da estas 4 razones. La primera, la escasa transmisión de la fe que se da en la familia. Mirad el cartel: catequistas y familias educamos juntos en la fe. Si borras familia, no puede haber transmisión de la fe. Y es un dato que nos cuesta aceptarlo, pero que es así. El segundo, la falta de un primer anuncio que encienda el deseo de ser iniciado. Esta causa es terrible, porque claro, queremos dar de comer a gente que no tiene hambre, o que no tiene conciencia de su hambre, porque sí que tienen hambre. Tercero, dice: no haber conseguido trasladar las características y dimensiones del catecumenado a nuestra catequesis, la inspiración catecumenal. Y cuarto, el débil acompañamiento de la comunidad cristiana, tanto en la iniciación como en la acogida de los que se incorporan plenamente a la Iglesia. Este es el análisis que hace la Conferencia Episcopal de lo que está sucediendo. Pero atención, mirad lo que decía, que también os lo puse, pero lo recuerdo, Juan Pablo II en el año 1979. Dice, hace una definición de catequesis estupenda: la peculiaridad de la catequesis, distinta del anuncio primero del Evangelio que ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo. ¿Cuál? Hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La catequesis es para estos, para los que tienen una fe inicial, los que se han convertido, pero dice: pero en la práctica catequética, este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces la primera evangelización no ha tenido lugar. Cierto número, esto es en el año 1979, ¿qué hay que decir en el 2024? Que cierto número, o un gran número, de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y sin tener todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo. 1979. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Poco.
Y tenemos que reconocerlo. Es que no, sí, hemos hecho tal, no, si es que no hemos hecho poco. Respecto a cómo cambiar esto. Entonces aquí es donde viene el primer anuncio. La primera, aquí lo llama el Papa, la primera evangelización, ¿no? Papa Francisco, este es el documento que nos ayuda siempre de marco, aquí introduce un concepto que no estábamos acostumbrados a entender como en este contexto. Él lo llama catequesis querigmática. La palabra querigma es la palabra que hace referencia a lo esencial de la fe, ¿no? El querigma. Dice él: hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Por tanto, el primer anuncio está llamado también a renovar la actividad catequética. Vamos a ver un poquito qué es esto de catequesis querigmática. Dice, cuando habla del primer anuncio, se le llama primero, dice, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo supera. Esto es una cosa curiosa, ¿eh? Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Claro, ¿cuál es el anuncio principal? En el fondo, que Dios me quiere, que ha entrado a la vida por mí, está a mi lado, me acompaña, me libera. Ahora lo dirá el Papa, ¿no? Si tú eso lo pierdes, por eso la catequesis es un renovar continuamente ese primer encuentro. ¿Por qué hago esto? Porque me encontré con Jesús, que en el fondo es todo lo que hace la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento siempre, con los profetas, tiene siempre, mira, ¿sabes por qué te está pasando todo esto? Y dice, porque te has olvidado de lo que yo he hecho por ti. ¿No te acuerdas que te saqué de Egipto? ¿No te acuerdas que te saqué de la esclavitud? Y así todo el rato. Mira los profetas, que es alucinante. Todo es una cuestión de olvido, desmemoria, de que lo que nos ha pasado, ¿no?, ya no está presente. Lo hemos olvidado, se ha hecho rutinario. No nos hace vibrar, no nos hace sorprendernos. Cuando la catequesis se olvida de esto, dice el Papa, olvida lo esencial. Hay que volver a escuchar, dice, siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. Y es que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y liberarte. No hay nada que pensar, no hay que pensar en la catequesis. El querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. No hay más sólido, más profundo y más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Introducirlo, ¿no? Se trata de comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis, que haga referencia continuamente a este primer amor. Y da aquí unas características. ¿Cómo debe ser la catequesis querigmática? Dice, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Fijaos, aquí el Papa cómo se mete con todo este tema. Que no imponga la verdad, que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Integralidad, que tiene en cuenta todos los factores de la fe. Todos. No parcializa, que esto es otro peligro, que al final nos enfocamos en una cosa pero olvidamos las demás. Armoniosa, integralidad armoniosa. Y esto, dice, exige del evangelizador, del catequista,
unas actitudes, dice cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Fijaos qué características para reflexionar juntos, para trabajar juntos en los grupos de catequistas. Bien, ¿cuántos tenéis este directorio de los catequistas? 1, 2, 3. Nacho, tráete un... Esto es una joya. Esto es una joya. Lo que pasa es que como salió en plena pandemia, el pobre, me acuerdo, el monseñor Fisichella solo allí en el aula, en la sala de prensa, presentando, que además el texto de la presentación del directorio es precioso. Este directorio es un directorio en clave de primer anuncio. Realmente es una lectura. Normalmente los directorios suelen durar 20 años. O sea, tenemos para un rato. ¿Qué dice el directorio? Fijaos cómo recoge todo esto que estamos diciendo. Dice: la catequesis, etapa privilegiada en el proceso de la evangelización, se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio y en cuyo interior es capaz de promover los procesos de iniciación, crecimiento y maduración en la fe. Estupendo. Estupendo. Sin embargo, es cierto que si bien la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, o sea, no la está negando, pero en la práctica, en la catequesis ordinaria, en el contexto actual, ya no es posible hacer esta diferencia. No podemos hacer esta diferencia con niños que llegan de familias descristianizadas, con adolescentes que quieren confirmarse pero no saben por qué, y sus padres no están metidos en ningún sitio, no conocen a Dios. Ahí como tú haces la separación. Primera en el catequesis, libro 1. Ahí se está dando, por supuesto, un montón de cosas. Dice, en efecto, por una parte, quienes hoy piden o ya han recibido la gracia de los sacramentos, a menudo, esto también, a menudo no tienen una experiencia personal de la fe o no conocen íntimamente su fuerza y su ardor. Por otra parte, un anuncio formal que se limite a un mero enunciado de los conceptos de la fe no permite comprender la misma fe. O sea que no nos está metiendo con una forma de dar por supuesto esa fe inicial de los que vienen a catequesis, sino que se está metiendo también con la forma de dar catequesis. Una forma de dar catequesis meramente conceptual tampoco es catequesis. Pero es importante que aprendan las oraciones, es importante que aprendan la doctrina, es importante que aprendan... Cuidado. Permite la misma fe, dice, la cual, a partir del encuentro con el Señor Jesús, es un nuevo horizonte de vida que se abre de par en par. Eso, la catequesis debe de ser un horizonte de vida que nos abre de par en par. Esta exigencia, a la que actualmente debe responder la Iglesia, pone de relieve la necesidad de una catequesis que de modo coherente pueda denominarse querigmática. Es decir, una catequesis que sea una profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. La catequesis, que no siempre se puede distinguir del primer anuncio. Nuestro amigo Juan Carlos Carvajal dice, hombre, ¿cómo que no se puede distinguir? Totalmente se puede distinguir, sí, en la clase de teoría. En la sala de catequesis, no, allí no se distingue. Está llamada a ser ante todo un anuncio de la fe y no debe delegar en las demás acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del Evangelio. Lo que está diciendo es, mira, ya que han venido, ya que se han apuntado a catequesis, vamos a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque el sujeto que viene a pedir la catequesis viene en una modalidad que requiere otra oferta.
Y si esto no se hace, seguimos ahí en una rueda. Dice, es fundamental que sea precisamente a través de la catequesis que cada persona descubra que vale la pena creer. O sea, la catequesis es una oportunidad. Nos está animando. No a que digamos, bueno, quitamos la catequesis. No. A hacer la catequesis algo nuevo. De este modo ya no se reduce a ser un momento de crecimiento de la fe más armonioso. Atención, mira qué bonito. Sino que ayuda a generar la propia fe. Esto es lo que yo hago con catequesis de adolescentes, con catequesis con los niños. Ahora os cuento un poco porque tienen su dificultad. Con adolescentes y adultos, carísimo. Una catequesis querigmática, brutal, que provoque el encuentro con Jesús. La gente viene a formarse a catequesis de confirmación y yo les doy primer anuncio puro y duro. Catequesis querigmática. Por tanto, el anuncio no puede ser considerado solo como la primera etapa de la fe, previa a la catequesis, sino más bien la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. Una catequesis que no despierte, que no renueve el encuentro con Jesús, no es verdadera catequesis. Eso es lo que está diciendo. Dice, el querigma, fuego del Espíritu que se donan en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre, es simultáneamente dos cosas: acto de anuncio y contenido del mismo anuncio, que revela y hace presente el Evangelio. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta. Por tanto, los elementos, dice el directorio, de la catequesis querigmática son el sentido de la propuesta. ¿Yo qué les estoy proponiendo? ¿Cuál es el sentido de mi propuesta? Que tengan un encuentro vivo con Jesús. Cada sesión de catequesis tiene que ser un encuentro vivo con Jesús. Estilo narrativo, afectivo y existencial. Narrativo. Tiene que ver con historias, tiene que ver con narrarse uno mismo, en el sentido testimonial. Tiene que ver con afectivo, tiene que tocar lo afectivo. Tiene que tocar de alguna forma la fibra sensible también. Tiene que ser existencial, tienes que vivir cosas. La catequesis tiene que ser vivencial, existencial, tienen que pasarte cosas. Claro, imaginaos ya solamente la disposición de la sala. Entras a una sala y hay mesas verdes con sillas verdes. Bueno, en algunos sitios. Aquí es... Pero, tú imaginaos que un chaval sale de clase y va ahí y dice, otra clase. Esta es la extraescolar. Y de hecho los niños dicen, ¡seño! ¿Pero cómo que seño? Claro, imaginaos. O sea, ¿cómo podemos convertir el ámbito de la catequesis en un ámbito de anuncio querigmático, experiencial, de encuentro con Jesús? Ahí en la verdad. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto a la etapa infantil. ¿Cómo yo lo que hacemos aquí es poner unas experiencias que manifiestan si la catequesis es querigmática o no. Es una especie de banco de pruebas. Porque ¿cómo se hace? Pues hay que ser creativos, ¿sabes? Lo importante es dónde vamos, qué queremos conseguir, qué queremos que ocurra en esa hora de catequesis, qué tenemos que pasar, qué tiene que pasar. Entonces, mirad, yo aquí os pongo unas características. La primera, todas las he visto ya en catequesis. O sea, esto ha sido, porque no existe realmente un material que explique esto. Esto lo estamos descubriendo a raíz de aplicar el directorio. El directorio nos pide esto, ¿y qué hacemos? Bueno, pues hay distintas iniciativas, por ejemplo, oratorio de niños, ven, sígueme. Bueno, hay cosas, de hecho aquí alguien había por aquí que estuvo en Francia, no sé quién fue. Y me comentó también que hacían iniciativas. O sea, todas estas cosas son bienvenidas en tanto que buscan
esa forma de encuentro con Jesús en la catequesis. Porque a la catequesis, a los que ya han recibido ese anuncio de Jesús sin perder vista ese momento, tiene otros contenidos. Pero la gente que no ha tenido ese encuentro con Jesús tiene que tener un contenido muy experiencial. Primero, el reconocimiento asombrado y expresado en una oración de agradecimiento a Dios como creador de todas las cosas. Cuando un niño hace una oración espontánea y empieza a dar gracias por la creación, por su familia, por las cosas que tiene, empieza a dirigirse a Dios, personalmente ya está prendiendo la fe. La experiencia de amor y cercanía de Dios Padre, a la luz del amor de la familia, y cuando no hay familia, a la luz del amor de la comunidad cristiana. El catequista es la presencia del amor del Padre. Que ese niño se sienta querido por Dios y lo pueda expresar y reconocer depende de quién está delante de él. Porque la cuestión no es cómo vienen. La cuestión es con quién se encuentran y qué les ofrecemos. Esto es lo importante. No que está bien y queremos que la familia esté, ya, pero no está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que reinventarnos de alguna forma. La experiencia del amor de Dios y el valor de la vida ante la contemplación de la vida de Cristo, especialmente en su pasión. Yo me acuerdo, es que fue tremendo. O sea, cuando un niño, nosotros tenemos una dinámica preciosa de encuentro en la pasión y ponemos un Cristo grande, ¿no? Y empezamos a introducir a los niños en la experiencia de cómo Cristo nos ama, ¿no? Y una de las veces, ¿no?, que de repente un niño espontáneamente, ¿no?, hace esa oración y dice: hoy he descubierto cuánto me amas mirando la cruz. Tú dices, pero eso es primer anuncio. Y un niño de 8 años de repente empieza a percibir que ese que está en la cruz se ha entregado por mí. Empiezan a entender que ese amor no es abstracto, es concreto. Y que ese amor es lo que está viviendo en esa catequesis. La experiencia de Dios como amigo a la luz de la relación con los amigos. La relación de amistad, sobre todo en la adolescencia, pero también a estos 7, 8, 9, 10 años, tienen necesidad ya de encontrar amigos. Por eso la experiencia del grupo. Pero la cuestión es cuando ellos descubren que sus amigos, los amigos verdaderos, en el fondo es la forma en la que Cristo es amigo suyo. Empiezan a descubrir que la verdadera amistad, Cristo es el amigo. Qué bonito cuando Jesús dice: a vosotros os llamo amigos. Amigos. Esa amistad es un regalo de Dios. Y los niños empiezan a experimentarla y a reconocer que su amistad con los demás, con los amigos, es un signo de la amistad de Jesús. La petición confiada de ayuda a Dios respecto de su propio mal y de las situaciones de sufrimiento de su familia y amigos. Mirad, esto es también muy conmovedor. Ellos se empiezan a dar cuenta de que hacen el mal que no quieren. Empiezan a darse cuenta de que realmente les cuesta perdonar, les cuesta decir la verdad, mienten, se enfadan con sus padres, se dejan. Todo eso les empieza a doler. Se enfadan con un amigo. De repente, ¿no?, pues se ven violentos, dicen cosas que no quieren, se les escapa la mano. De repente un niño dirige una oración a Dios personal y le dice: Jesús, ayúdame. Ayúdame, que a veces tengo una ira.
Ayúdame, que me cuesta mucho obedecer a mis padres. Ayúdame a querer mejor. Ese niño está experimentando ese primer anuncio. Jesús está moviendo, el Espíritu no está moviendo su interior para que se ponga, confíe, se abandone a la acción de Dios. Te pido por mi abuelito que está muy enfermo. Ayúdale. Hace poco un niño expresaba, una cosa muy dolorosa, ¿no? Claro, cuando un niño está expresando, pues estás ahí diciendo, a ver qué dice. Y de repente dice, Jesús, te quiero pedir para que mis padres se quieran más. Que estará sufriendo ese niño ya en su casa, ¿no? Pero cuenta con Jesús. De repente Jesús es alguien al que yo le puedo pedir, al que yo le puedo expresar mi dolor, al que le puedo realmente poner mi corazón delante de él. La comprensión del Evangelio como iluminación de la vida cotidiana. Esto es una cosa bonita. Nosotros hacemos, la metodología que tenemos en catequesis, intentamos que ellos se identifiquen con los personajes evangélicos. Entonces, de repente, se reconocen en Zaqueo, en el hijo pródigo. Entonces, ellos mismos empiezan a reconocer en los personajes evangélicos que ellos son los protagonistas. Y cuando un niño te dice, anda, a mí eso me ha pasado, anda. Tú dices, este niño está entendiendo que lo del Evangelio es actual, que no es un cuento, que lo que se narra allí me puede pasar a mí. Estas son las cosas más bonitas también. El deseo y la súplica de ser como Jesús. O sea, la catequesis es contemplar a Jesús, identificarse con Él, escuchar a Jesús. Claro, de repente ellos entienden, yo también quiero ser como Jesús. Claro. Y de repente se lo piden. Jesús, enséñame a amar como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. El reconocimiento de la acción del Espíritu Santo presente en la Iglesia. Es decir, nosotros les hacemos, en la catequesis se les enseña a entender la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo empieza a ser familiar. Siempre, ¿no? No se los cae de la boca. ¿Sabéis por qué estamos tan contentos? Porque está el Espíritu Santo. ¿Y sabéis por qué podemos perdonar? Porque viene el Espíritu Santo. ¿Y sabéis por qué sentís el amor de Dios? Porque viene el Espíritu Santo. Entonces, al final, el Espíritu Santo está presente en la catequesis. Claro, dice, es que no lo vemos. Claro, porque actúa en cada corazón, porque actúa en tu mente, en tu deseo, en tus palabras, ¿no? Y para que estén todos, pues el Espíritu Santo, empiezan a entender que el Espíritu Santo está allí, está vivo, actúa de verdad. Bueno, estos serían los signos de los niños. Claro, dices, ¿y qué tengo que hacer yo para que ocurra eso en la catequesis de mi parroquia? Pues algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Lo que está claro es, bueno, sí, sigamos igual. Claro. Por eso no vale cualquier forma de hacer catequesis. Me da igual si es de una forma o de otra. La cuestión es si la catequesis provoca, suscita, encamina a estas experiencias de relación viva con Jesús resucitado. Bien, vamos con los adolescentes. ¿A estos qué le vamos a ofrecer? Porque esto es también tela, ¿eh? Mirad, estos, el querigma, la catequesis querigmática tiene un acento que ya os he repetido muchas veces, pero en el adolescente es crucial, y como no perciban esto, no nos hacen ni caso. El anuncio de la fe al servicio de la vida. Diréis, hombre, otra vez sale. En ellos es como ellos no perciban que lo que tú les ofreces tenga que ver con que se acaba de enamorar,
con que no entiende a sus padres, con que no se entiende a sí mismo, con que no se acepta, que tiene 1000 complejos, que no entiende al amigo, que quiere tener a los amigos pero no sabe cómo tratarlos, que no sabe por qué tiene que estudiar, una cantidad de tonterías. Dicen, ¿pero para qué estudiamos esa tontería si eso no sirve para nada? Si la propuesta catequética no va directamente ahí, olvidaos, se van a ir, pero vamos. Después de la confirmación lo llaman el sacramento de la despedida. Me acuerdo de una cosa que contaba mi obispo anterior del obispo auxiliar, don José, siempre contaba una cosa, ¿no? en una confirmación de una chica que empezaba a relatar los cadáveres. ¿Os acordáis de Pepito que vino no sé cuándo? Ya no está. ¿Os acordáis de Pedro y tal? Ya no está. ¿Os acordáis? Empezaba a hacer ahí un relato de todos los que habían caído por el camino, ¿no? Y al final dice, y bueno, y nosotros nos iremos hoy. Dice que se quedó el obispo diciendo, madre mía. Este texto lo he citado ya alguna vez también. Dice, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Mirad, ellos, ¿sabéis por qué escuchan determinada música y ven determinadas series? Porque se sienten identificados, reflejados. Entonces, ¿yo qué hago? Me veo todas las series que puedo que ven ellos y escucho toda la música que puedo que escuchan ellos. Y yo digo, a ver, ¿por qué escuchan esta música? ¿Qué les llama la atención? ¿Y por qué ven esta serie? ¿Por qué les gusta tanto esta serie? Y de repente empiezo a encontrar que en el fondo está reflejándose lo que están viviendo. De una forma similar, de una forma quizá distinta, pero perciben el vibrar de su corazón en aquello que ven y escuchan. Os pongo 2 ejemplos de vídeo y un ejemplo de música. Una serie que ven y han visto todos, se llama Euforia. Es una serie fortísima. Fortísima, porque es la vida de una chica que vive en una depresión brutal, que se droga precisamente para responder a esa soledad interna, pero que en el fondo expresa una experiencia que a veces ellos tienen de angustia. Mirad qué bien expresa el primer ataque de ansiedad que tuvo ella. Es alucinante porque dices, joder, es que a un adolescente dice, es que eso me ha pasado a mí. Qué bien lo expresas, qué bien lo relatas. No respondes, pero lo expresas muy bien. Entonces nuestra tarea es identificar esos rasgos para ofrecer una respuesta. Porque no hay respuesta más inútil que a una pregunta no planteada. Y normalmente lo que hacemos nosotros es dar respuestas a preguntas no planteadas. Hablamos de 1000 cosas que nadie se ha preguntado. Pero es muy importante, lo tienes que saber. Que no me lo he preguntado nunca, que no me interesa. A mí me interesan mis preguntas. Tú tienes respuestas, tienes propuestas. A los adolescentes estos son súper radicales además, porque te mandan a freír espárragos y se quedan tan anchos. Y no te ven y no quieren verte el pelo. ¿Por qué? Porque no les interesa lo que tú dices ni lo que propones. A ver si se escucha bien. Te echaba de menos, en serio. Lo que te pasó a principios de verano me dio un susto de cojones. A ti y a todo el mundo. En serio, Ru. He visto palmarla a mucha peña. No eran como tú. No sé qué movida chunga tendrás ahí dentro en la puta cabeza. Y no sé cómo echarte un cable, pero una cosa sí te digo. Las drogas no van a ayudarte. Recuerdo cuando tenía 11 años. Un par de meses después del diagnóstico de mi padre nos llegaron los resultados de las pruebas y eran muy buenos, como un 80-20. Así que decidimos celebrarlo pidiendo
un montón de comida china. Recuerdo que aquella noche estaba echada en la cama de mis padres y de pronto me ahogaba. Era como si se hubiera acabado todo el aire en el mundo. No podía respirar y tenía miedo. Llamaron a una ambulancia y pensaron que era una reacción alérgica o algo así. Y cuando llegamos al hospital, me dieron Valium líquido. Sí, para tranquilizarme. Y al rato pensé, es esto. Esta es la sensación que llevo buscando toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Porque de repente, todo estaba en silencio y me sentía a salvo en mi cabeza. A los 2 años él se fue. Pero la ansiedad seguía ahí. Encontré cómo vivir, así que me acabará matando, a lo mejor. Joder, o a lo mejor no, yo qué sé. Fuertísimo, ¿eh? O sea, de repente, ¿no? Diciendo, claro, ¿esto dónde te lleva? Dice, oye, el Valium líquido. Dice, la primera vez que lo probé, dice, encontré lo que llevaba buscando tanto tiempo. El silencio. Que es una huida de la realidad. Pero para ella es la única respuesta. O sea, de aquí puede decir, ¿y existe otra respuesta? Fijaos cómo se puede enganchar una propuesta que tenga en cuenta esto. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Que te gustaría acallar todo lo que hay en tu cabeza y no haber ruido? Yo me acuerdo la primera vez que atendía a una chica, 22 años, heroinómana, me decía, he probado todas las drogas. Dice, la única droga que realmente funciona es la heroína, me dijo. Porque es la única que te permite no estar en este mundo, dice. Dije, oh, qué bien lo expresa. O sea, porque hay gente que se quita la vida. Pero gente que no se quiere quitar la vida, ¿cómo puede vivir? Y dice ella, dice, mira, yo no sé si esto me va a quitar la vida o no, pero he encontrado una forma de vivir. Y yo les digo, ¿existe otra forma de vivir? Fijaos cómo se puede enganchar, ¿no? En una catequesis con adolescentes, partiendo de esto, a otra serie, Salvajes, de Wilds. Así comienza esta serie, relatando los 8 o 9 problemas fundamentales de un adolescente. Fijaos cómo captan la atención de un adolescente en el primer capítulo de una serie. No quiero decir que lo que pasó no fuera traumático. Obviamente lo fue. Naufraga un avión. Acabamos allí, en mitad de la nada, incomunicadas con nuestra vida anterior. Y esta es la pregunta importante. ¿Qué coño tenían de bueno las vidas que teníamos antes? Porque esto es lo que yo recuerdo de ella. Recuerdo sentir que yo no era lo suficiente. Recuerdo que ansiaba ser algo más. Recuerdo los sentimientos oscuros, los sentimientos violentos. Sentimientos para los que nadie tenía paciencia. Y luego estaba el despiadado entorno social en el que algunas encajaban de una manera natural. Mientras tú intentabas encajar donde fuera. Recuerdo las ridículas expectativas que se creaban con nosotras. Como si tuviéramos que ser divinas las 24 horas del día. Joder.
responsabilidades. Cargas de adultos que depositaban sobre nosotras antes de tiempo. Responsabilidades que te hacían pensar, sí, está claro que esto me está jodiendo mi desarrollo. Y no me hagáis hablar de los conflictos con el sexo. Si te daba miedo, algo que era razonable, te tildaban de ser una zorra frígida. Pero si no te daba miedo porque era para ti algo natural. Buena suerte. El mundo es un lugar peligroso para una chica sexualmente liberada. Y a todo eso había que sumarle un sentimiento nuevo. El sentimiento asqueroso y horrible de necesitar querer y que te quieran. Algo que nunca acaba bien. Así que si estamos hablando de lo que pasó allí, diré que fue traumático. Pero ser un adolescente en este país, eso sí que es un infierno. Tela. Va describiendo, que imaginaos, ¿no? Si nosotros no conectamos con ellos aquí, ya le podemos contar la Biblia en verso. Una catequesis querigmática, ahora se va a hacer efetá, ¿no? Una catequesis querigmática que no tenga en cuenta, o sea, un acompañamiento de jóvenes que no tenga en cuenta esto, está abocado al fracaso. Claro, diréis, hombre, primero tendré que yo te responder un poco a todo eso, ¿no? Claro. Por eso la fe es testimonial. Pero claro, por eso el acompañamiento de jóvenes requiere como una propuesta tan ceñida a sus preocupaciones personales que si no, es que ni te escuchan. Es que es una cosa tremenda. Dice, los acontecimientos personales y sociales de la vida y de la historia encuentran en el contenido de la fe una luz que los interpreta. Cómo la fe responde a lo que les pasa, a lo que sienten, a lo que se preguntan. Por otro, ese contenido debe presentarse siempre de manera que se muestren sus implicaciones para la vida. Si no, no llegan. En el proceso de la catequesis, el principio de evangelizar educando y educar evangelizando, las dos cosas que son preciosas, recuerda, entre otras cosas, que la tarea del catequista consiste en descubrir y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las personas y, apoyándose en ellos, proponer el evangelio. Cuando un adolescente descubre que todo eso que le pasa, que todos sus deseos de verdad, que sus deseos de ser amados, fijaos qué bonito, esa sensación, dice, enfermiza de querer ser amados. ¿Cómo que enfermiza? ¿Cómo que enfermiza? ¿Por qué? Porque ha tenido un fracaso, ha tenido una decepción en el amor. ¿Cuántos adolescentes dicen, yo ya no me quiero enamorar? Pero qué tontería es esa, no es una tontería. No quieren sufrir en el amor. Es que hay que traducir sus palabras. Hay que entender qué están sintiendo, qué están expresando. Y nuestro contenido catequético debe de ser respuesta a eso que están experimentando. La película de Barbie, que el que no la haya visto, es muy interesante, porque habla de una experiencia adolescente. La letra de la música, de la banda sonora, la hace Billie Eilish, una chica de 23 años que expresa lo que los jóvenes tienen dentro de una forma. La escucha medio mundo adolescente.
¿Por qué? Porque expresa muy bien lo que sienten. Mirad qué canción, que es la letra, que es la banda sonora de Barbie. Muy bueno. Los comentarios, o sea, una publicación de YouTube, lo importante no es cuánta gente la ve, porque pone 40.000 visualizaciones, son visualizaciones que pueden ser de un segundo. Por tanto, no es un criterio. Lo que hay que mirar eso para la gente que es cuánto tiempo están en el vídeo. Pero lo más importante es cuánta gente comenta el vídeo. Eso es lo que te dice que esa publicación está siendo vista. Esta canción, esta es una versión en español, con subtítulos en español. No sé si son 40.000 comentarios, 50.000, o sea, no me acuerdo. O sea, es una cosa imposible de leer. Y vas leyendo los comentarios. Yo me detengo, voy escogiendo algunos, ¿no? Mirar qué comentario de un adolescente que ve ese vídeo y dice: esa horrible sensación de sentirme inútil, de no saber para qué o para quién fui hecho, de preguntarte quién eres y por qué estás aquí. ¿Cuál es tu propósito? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez y todos olvidamos cómo ser felices cuando crecemos, porque se vuelve algo que tenemos que ser. En cambio, era más fácil de niños, porque ya lo éramos y no lo sabíamos. Esto es lo que llevan los adolescentes en el corazón. ¿Y quién habla de esto? En lo que respecta al primer anuncio y la catequesis, es necesario, pues, considerar la diversidad de situaciones, captando las necesidades y demandas de la persona, de cada persona, y aprovechando las relaciones interpersonales. O sea, el directorio está lleno, ¿no? Y dice: entender la acción formativa de tal manera que la fe se aprende haciendo, dando valor a lo vivido, a las aportaciones y las reformulaciones de cada uno en vista a un aprendizaje transformador. Otra cosa que los adolescentes necesitan, y jóvenes, adolescentes y jóvenes, es un criterio para guiarse en la vida. Un criterio que les ayude a ver si van por buen camino o no. Necesitan un criterio, porque si no, el relativismo, que el Benedicto XVI dice que la gran lacra, ¿no?, es el relativismo moral, en el sentido de no saber dónde voy, de no saber si está bien o está mal, de no saber si esto me hace crecer o no me hace crecer. Hay que ayudarles a aprender viviendo,
haciendo. Por eso sus experiencias son una mina de oro. A mí cuando un adolescente expresa su experiencia digo, madre mía, se acaba de abrir el cielo. Porque en esa experiencia hay que detectar los valores, hay que detectar lo verdadero, hay que detectar cómo la experiencia le está ayudando a darse cuenta de muchas cosas. En el fondo, en estas edades, la propuesta catequética tiene que ser una respuesta a las inquietudes, preguntas y deseos de los jóvenes y adolescentes. Me queda una, que es esta. Bueno, lo último. Dice, mira, después de todo esto, mira, estoy un poquito desanimado. Me abruma un poco. Mira qué bonito cómo el Papa nos rescata. Dice, el catequista, el evangelizador, dice, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia, no se pierde nada. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Pues acabamos aquí, muchas gracias.